ustedes sabe de ustedes desde los 6 o 7 años hasta el momento actual, cuando se formó el consciente, cuando el hemisferio izquierdo empezó a trabajar. A partir de ahí nos hemos dedicado a potenciar de una forma exponencial a nuestro hemisferio izquierdo. ¿Sí? Para el alma, y esta es la diferencia más importante que tiene con el consciente, para el alma no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Para el consciente es imprescindible. Es imprescindible para el consciente que se agarre a la idea lineal de tiempo y de espacio. Entre otras cosas porque sería imposible, si no fuera así, el haber quedado hoy aquí a las 8 de la tarde. ¿Sí? Nos regimos por esos parámetros. Pero insisto, para el alma no hay tiempo y no hay espacio. Y para entender todo esto, hay que entender esto que acabo de decir. No hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Bien, una vez que el paciente conecta con la emoción, entra en ese estado regresivo o estado expandido de conciencia y puede ir retrocediendo, siguiendo el hilo conductor de esa emoción, buscando el origen de ese disturbio emocional. Y ese origen puede estar en esta vida actual, puede estar en la infancia, puede estar en la adolescencia. Ese origen puede estar en una experiencia en un quirófano. Estas experiencias son facilísimas de comprobar, ¿sí? Cuando el paciente retrocede a su intervención quirúrgica con anestesia general, te puede contar todos los detalles de la intervención. Las conversaciones del cirujano, del ayudante, las complicaciones si es que las hay, todo. Es fácil de comprobar, por lo menos para mí lo ha sido, porque basta coger todo eso y ir a ver a mi compañero cirujano que la operó, a esa persona, y decirle, en la operación pasó esto, ¿y tú cómo lo sabes? Me lo ha contado tu paciente. Pero mi paciente no te lo puede haber contado, estaba dormida, sí, pero me lo contó tu paciente. Entonces, ahí es muy fácil de comprobar, igual que el vientre materno, ¿no? En realidad, las vidas pasadas son difíciles de comprobar. Yo no he comprobado prácticamente ninguna. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el doctor Stalin Grof, actualmente catedrático de varias universidades en el norte de Europa, ya las comprobó. Es fácil comprobar si algún paciente te hace una vida pasada que está en un estamento oficial en la universidad, y puedes ir a buscar sus nombres y apellidos y encontrarlos en la relación, ¿sí? Pero ya hace un tiempo que no me preocupa comprobarlo, porque miren que les digo una cosa. Ante estos temas, los seres humanos nos dividimos en dos grupos. Está el grupo al que yo pertenecía antes, que toma la actitud de ver para creer. Es muy respetable esta actitud. El que toma la actitud de ver para creer simplemente está esperando a que la ciencia le demuestre. Cuando la ciencia le demuestre, entonces él sabrá lo que quería saber y ya evitará emitir opiniones gratuitas sobre lo que no entiende. Hay veces que en alguna mesa redonda o en alguna entrevista con algunos contertulios, alguien me ha dicho, bueno, mira, esto de las terapias regresivas, esto es un rollo. Digo, muy bien, me parece genial. Por cierto, ¿cuántas terapias has hecho tú? No, yo ninguna. ¿A cuántos pacientes has visto tú en regresión? No, ninguno. ¿Tú has leído los libros de fulano? ¿Has investigado en esto? No, yo no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso pasa como cuando la selección española pierde el partido, ¿no? Y al día siguiente en todas las cafeterías y peluquerías hay un seleccionador. Todo el mundo sabe lo que tenía que haber hecho. Pues aquí pasa igual. Y yo como norma en mi vida llevo no opinar de lo que no sé. Para opinar me meto allí hasta el fondo y cuando lo veo entonces ya opino, o sí o no. Pero primero me permito el lujo de pasar personalmente la experiencia. Bien, como les decía, en terapia regresiva podemos ir a traumas que se han producido en esta vida. ¿Qué pasa con esos traumas? Porque ustedes dirán, bueno, si a mí me pasa un trauma a los 8 años, yo ya lo recuerdo, no hay que hacer regresión. Pues no. Verán, cuando estamos en la niñez, estamos en esa
preadolescencia, o incluso en la edad adulta, nuestro consciente tiene algo que es una misión para él. La principal misión que tiene para nosotros es protegernos. Entonces, cuando tenemos un hecho traumático, tenemos la desgracia de vivir un hecho traumático, nuestro consciente, que no puede borrarlo, sí lo puede arrinconar. ¿Arrinconar qué quiere decir? Arrinconándolo evita que lo tengamos presente, dándole vueltas todos los días. Por eso dice la sabiduría popular que el tiempo todo lo cura. Pero esto no es así, no es exactamente así. En realidad el tiempo todo lo desvirtúa. Porque cuando hablas con el paciente, que en la infancia tiene sospecha que puede haber sido víctima de un abuso sexual, te lo cuenta como quitándole hierro a esto. En realidad no recuerdo bien si era un amigo de mi primo, en fin, no recuerdo bien si me tocó o no me tocó. Cuando entra en regresión el alma va directamente a la experiencia. Y el alma saca eso. ¿Por qué? Porque es un disturbio emocional que lleva encima a ella y le molesta. Entonces, cuando saca esto fuera, cuando entra en regresión, el paciente revive la historia tal cual fue. Y ustedes dirán, ¿y qué necesidad hay de que esta persona reviva ahora todo esto? Pues es la única manera que tenemos para cumplir el primer fin de esta terapia. La sanación en esta terapia viene cuando somos capaces de hacer consciente lo inconsciente. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Hacer consciente lo inconsciente. Y ya se arregló, ya te quitaste la carga que estaba ahí resonando en ti. Una carga que la tenías escondida, pero una carga que te puede llevar, por ejemplo, a un fracaso en la relación sexual en tu matrimonio. Por ejemplo. ¿Por qué? Como alguna paciente me decía, no entiendo esto. Yo estoy enamoradísima de mi marido. Yo quiero con toda el alma a mi marido. Pero cuando llega el momento de tener relaciones sexuales, la verdad es que finjo y estoy deseando que acabe. El problema estaba en un trauma de niña, en un abuso sexual. ¿Sí? Eso a ella la había marcado. Bien, siguiendo, digamos, hacia atrás, puede ser que el origen esté en el nacimiento. Entonces, en este periodo perinatal, les puedo decir que el nacimiento es uno de los hechos más traumáticos que vivimos el ser humano. El nacer es traumático. El paciente es capaz de revivírtelo todo, de decirte todo lo que está pasando, incluso de molestarse un poco, de decir, los que me están atendiendo al nacer no están atentos a mí. Hacen bien lo que tienen que hacer, pero no están pendientes de mí. Yo me doy cuenta de todo y me molesta esto que me raspa el paño con el que me limpian. Y el agua esta está muy fría. Todo esto te lo va diciendo el paciente. Siguiendo un poco hacia atrás, entramos en lo que sería el periodo del vientre materno. El periodo del vientre materno es una de las experiencias más bonitas que se pueden vivir en regresión. Porque aprendes mucho de ellos. Gracias. En el vientre materno aprenden mucho. ¿Ustedes saben qué es una mujer embarazada? Pues miren, una mujer embarazada es el conjunto de dos seres vivos, independientes. Lo que pasa es que durante 9 meses están regidos por el mismo ambiente emocional. Y ese ambiente emocional está regido por mamá. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy en el vientre de mamá, si mamá está triste, yo estoy triste. Si mamá está alegre, yo estoy alegre. Si mamá tiene miedo ante X circunstancias, yo también tengo miedo ante esas circunstancias, o parecidas. Así, etcétera, etcétera. Cuando nacemos, resulta que creemos equívocamente que eso es nuestro, y lo llevamos en nuestro inconsciente. Y reaccionamos igual que mamá. Reaccionamos igual que mamá ante circunstancias muy parecidas. ¿Sí? Y ante las mismas circunstancias, más todavía. Cuando trabajas en el vientre materno te das cuenta de una cosa inmediatamente. La concepción, hasta ahora, la concepción pues para todo
para todo el mundo, yo también lo creía, era cosa de dos. Para llevar a cabo la concepción hacía falta un hombre y una mujer. Pues no, la concepción les aseguro que es cosa de tres, como mínimo. A veces cuatro. Pero lo normal son tres. ¿Y quién son? La mujer, el hombre y el ser que viene a encarnar. ¿Por qué? Porque cuando resulta que te vas un poquito más atrás, el paciente retrocede un poquito más y se va a ese momento en el que está antes de venir al vientre de mamá, te encuentras con lo siguiente, te encuentras con que el paciente te dice si él elige a su mamá, que la mayoría de las veces lo elige. Yo elijo a mi mamá, yo decido encarnar y además en esta encarnación mi misión es esto, esto y esto. Fíjense que con esto se contesta a una de las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. Los seres humanos, yo creo que todos, alguna vez nos hemos hecho estas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y dónde vamos? ¿Después de esto qué? Como verán, con esta experiencia, la primera pregunta se responde. Como yo digo, la segunda también. Y la tercera es la más llamativa cuando hace la terapia regresiva y el paciente avanza un poquito más y ya está en vida pasada. ¿Para qué conocer una experiencia en vida pasada? Como algunos pacientes que dicen, yo quiero hacer una regresión a vida pasada, a ver quién fui y a ver qué es lo que tuve. Miren, eso no es importante. Como algún periodista me ha preguntado, en todas las terapias que llevas en pacientes en vidas pasadas, ¿has encontrado algún personaje histórico? Digo, pues no, todavía no me encontré a Napoleón, ni me encontré nada, no me encontré a ninguno. Bueno, yo sigo, igual lo encuentro algún día. Mis pacientes son seres humanos que cuentan vidas pasadas en las que fueron más o menos, pues, con más poder económico, con menos poder económico, pero ciudadanos de a pie, ¿sí? Con cargos de responsabilidad, pero no encontré nunca ningún personaje histórico. Hacer una regresión a vida pasada, como digo, ¿para qué? ¿Para saber quién fuiste? No. Para saber qué quedó allí sin arreglar. Para saber qué tipo de disturbios emocionales quedaron ahí sin resolver. Y esos disturbios emocionales que quedaron sin resolver, ahora que estoy en otro cuerpo diferente, ante situaciones análogas a las que se produjeron en su origen, como eso va en mí latente, está latente en mi alma, reacciona igual. Y reacciona pudiendo llegar a somatizar incluso en el físico. ¿Sí? Eso es el fundamento de la terapia regresiva. Pero fíjense una cosa. Cuando un paciente está en regresión, en vida pasada, y ustedes dirán, ¿y tú cómo sabes que es una vida pasada? Esa es una buena pregunta. ¿Saben cómo lo sé? Porque se lo pregunto al paciente. Digo, esta historia que tú me estás contando, ¿a qué pertenece? ¿A tu vida actual? ¿Es una vida pasada? Es la terapia más fácil que he visto en mi vida, porque el paciente es el auténtico protagonista de toda esta terapia. Fíjense, porque hay algunas personas que dicen, bueno, mira, todo esto es imaginación del ser humano. Como digo, son muchos seres humanos imaginando lo mismo, ¿no? Pero vamos a suponer que sea imaginación del ser humano, como dice el profesor Groth. Como terapeuta, como médico, ¿se resuelve el problema de la consulta? Sí, pues me vale la imaginación. Me vale que sea imaginado. ¿Me comprenden? No es una cosa que me preocupe. Aunque ahora, al día de hoy, sé perfectamente que no es imaginado. Bueno, cuando el paciente está, les decía, en vida pasada, nunca se va a dar por finalizada la sesión, hasta que no trabaje la muerte en esa vida pasada. Ver qué pasó en la muerte. ¿Y esto para qué? Pues miren, por lo pronto, les puedo asegurar que una vez que revives una muerte en una vida pasada, se te quita el miedo a la muerte.
Yo ya lo perdí cuando conseguí ser paciente, ¿no? Porque me quedé con que 10 regresiones yo no había entrado, ¿no? Después sí entré en 21 seguidas. Entonces se me quitó el miedo a la muerte, totalmente. Pero lo llamativo de esto, ¿saben qué es? Cuando el paciente trabaja la experiencia de la muerte, lo único que tienes que hacer es decirle sigue, 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 sigue. Hay una cosa muy llamativa, y es que, como imaginarán, cada uno se muere de una manera, ¿no? Como médico hay una cosa que llama mucho la atención cuando observas esto, y es que el paciente, cuando está muriendo, según qué tipo de muerte, es capaz de ir demostrando en su cuerpo, es capaz de ir relatándote lo que siente, y es capaz de lo siguiente, es seguir punto a punto cada uno de los síntomas de esa muerte. Y el paciente no es médico ni sabe medicina. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, me han dado un espadazo, un navajazo, me estoy desangrando, enseguida te habla de que tengo un sueño dulce, enseguida te habla de que tengo la boca seca, etcétera, etcétera. Y son los síntomas del shock hipovolémico. Así como cualquier otro tipo de muerte. Y el paciente, insisto, no sabe medicina. Pero no es importante esto, es solamente una observación como profesional. Lo más llamativo todavía, más que esto, es lo siguiente. Cuando le vas diciendo sigue, 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 que él está ahí, a veces se quedan en apnea, unos segundos nada más. Y una vez pasado ese punto, todos los pacientes te dicen estoy viendo mi cuerpo. He dicho todos, el 100%. Cuando después de tantas personas todos te dicen lo mismo, como decía al principio, pues va a ser cuestión de plantearse que puede ser cierto esto. Todos te dicen estoy viendo mi cuerpo. Después de esto te dicen lo que está pasando alrededor de su cuerpo, lo que hacen con su cuerpo. Después de esto te dice estoy viendo una luz o seres de luz que me están esperando. Y después de esto, a veces reconoce familiares, ¿sí? Y después de esto te habla e intenta describirte lo que es la luz. Todos hablan de la luz, el 100%. Yo he preguntado millones de veces a los pacientes, ¿y qué es la luz? Cuando yo planteo esta cuestión, esta pregunta, me doy cuenta que todos tienen lo que se llama inefabilidad. La inefabilidad es la dificultad que tienen estos seres humanos, o tenemos los seres humanos, o estos pacientes en esa experiencia, para encontrar las palabras adecuadas y necesarias para describirte cómo es eso que tú le estás preguntando. Lo único que atinan a decirte es, aquí en este lugar se siente una paz indescriptible y un amor indescriptible que jamás en la tierra se puede sentir. Y esto te lo dicen el 100% de los pacientes, insisto. Cuando en la terapia regresiva un paciente, un ser humano, te dice esto en la muerte, de entrada te llama la atención. A renglón seguido, cuando tienes la suerte de conocer pacientes con experiencias cercanas a la muerte, o incluso trabajar en regresión con ellos, pero la mayoría de ellos no hace falta ni trabajar en regresión, resulta que te dicen exactamente lo mismo cuando hablan de esa experiencia en la que supuestamente han estado ellos durante el tiempo que estuvieron en parada cardíaca o estuvieron en coma. Y dicen exactamente igual que los de... Y hay un tercer escalón al que he tenido acceso por mi condición como médico, de sentarte al lado del moribundo. Mire, yo sé que la mayoría de las personas tenemos miedo a la muerte, o tienen miedo a la muerte. Pero hay un momento en nuestra vida que no tenemos miedo a la muerte. ¿Saben cuándo? Cuando se está muriendo un familiar. En ese momento no tenemos tiempo para tener miedo a la muerte porque lo que tenemos es rabia, lo que sentimos es incapacidad, impotencia, y lo que muchas veces pedimos, creas o no en Dios, es Señor, por favor, llévatelo que no sufra más. Pero en cambio, no caemos en el detalle de sentarnos al lado del moribundo y preguntarle qué está pasando. Se llevarían una gran sorpresa. Yo he hecho, esto lo he hecho. ¿Y cuál es la sorpresa?
Pues como bien decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en este tema de investigación, y para quien le interese, y siendo universitarios sabrán que un premio honoris causa en una universidad es difícil de conseguir, ¿no? Estamos hablando de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que tenía 28 honoris causa en 28 universidades del mundo. Era una eminencia en su profesión y dedicó 20 años de su vida a sentarse simplemente junto a los moribundos y preguntarles qué está pasando. Bueno, pues cuando le preguntas a un moribundo te dice exactamente lo mismo que te dice el de la experiencia cercana a la muerte y exactamente lo mismo que te dice el que revive la muerte en regresión, en una vida pasada. Han sido muchos los detractores de esto, ¿no? Porque este tipo de experiencia pasa en todos los hospitales todos los días. Yo he tenido la suerte de poder contactar con estos pacientes moribundos y contarme esto. Y he tenido la suerte de poder entrevistarme con personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y ya salieron de alta del hospital. Y muchos de ellos se escapan del hospital. O sea, quiero decir, no es que se escapen, sino que cuando les dan el alta, se escapan, quiero decir, que guardan silencio de lo que han visto y de lo que han vivido. ¿Por qué? Porque temen que lo tomen por loco. Porque creen que es el único ser humano al que le ha pasado esto. Y vive en ese aislamiento, con su secreto, ¿no? ¿Por qué les pasa esto? Porque la ciencia, hasta el día de hoy, viene diciendo que eso son alucinaciones. Se movieron muchas teorías para demostrar esto, que eran alucinaciones, porque hay que demostrar que es alucinación. Y uno de los pioneros en estas teorías fue el doctor Eben Alexander, jefe de neurocirugía del hospital dependiente de la Universidad de Harvard. El doctor Eben Alexander llegó a plantear la teoría siguiente, y es que el enfermo que tiene una experiencia cercana a la muerte es debido a la anoxia que se produce durante el paro cardíaco o durante el estado de coma. Anoxia quiere decir falta de oxígeno, aunque sea por breves segundos, según esta teoría mantenía, era suficiente tiempo para que el neocórtex, la corteza cerebral, emitiera este tipo de imágenes y este tipo de vivencias. Pero en 2008, el doctor Eben Alexander contrajo una meningitis bacteriana. Una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Una meningitis bacteriana, yo les aclaro un poquito, en un adulto es mortal. En un adulto, una meningitis bacteriana, el 95% es muerte segura y el 5% son secuelas irrecuperables de su cerebro. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli, este tipo de bacteria, no es que produzca anoxia en el neocórtex, sino que lo destruye. Y el doctor Alexander estuvo 7 días en coma, con electroencefalograma plano, absolutamente plano. ¿Qué pasa con esto? Pues que su cerebro, ¿qué quiere decir electroencefalograma plano? Es signo de muerte para la medicina clínica. Pues quiere decir que durante 7 días no tenía función cerebral ninguna. No tenía ninguna función cerebral. Bien, a los 7 días, cuando iban a desconectarlo, el doctor Eben Alexander se recuperó espontáneamente e inexplicablemente, y resulta que, gracias a Dios, ha escrito un libro sobre su experiencia de 7 días, describiendo dónde estuvo. Él se encuentra con el problema de la inefabilidad, no es capaz de describir exactamente, aunque la define de una forma para mí muy exacta. Dice que la inefabilidad es como intentar escribir una novela con la mitad del abecedario. Él la tiene, pero describe con el máximo detalle las experiencias que él tuvo durante esos 7 días y el plano o el mundo en el que estuvo, ¿no? Y viene a coincidir con todos los demás. Y cuando digo todos los demás, es que parece que esto es una cosa que le ha pasado a 3 o 4. Miren, hay un libro que es Consciencia más allá de la vida, que es del doctor Pim Van Lommel. Todo esto a lo que yo me refería antes, ¿no? Para que el que quiera opinar de esto, primero que profundice y estudie esto.
Y luego que emita la opinión que quiera, pero primero que esté documentado. Entonces, Pim van Lommel, 20 años como jefe de cardiología en Holanda, tiene un estudio hecho sobre experiencias cercanas a la muerte, similares al que tuvo el doctor Aaron Alexander, y de los casos que ha visto en los últimos 50 años, le ha aplicado su escala, o sea que no todos le valen, y aun rechazando todos esos, tiene registrado 25 millones de casos. Y estamos hablando de otro médico de mucho prestigio, ¿sí? Entonces, esta es la evidencia que tenemos ahora. La evidencia que nos dice que la muerte no es el final de todo, que es la contestación a la tercera pregunta que hacíamos antes. La evidencia que nos dice que la muerte consiste en dejar el cuerpo, ¿sí? Y enfocarnos, no sé exactamente a dónde, pero a un sitio que todo el mundo le dice la luz. Y digo, todo el mundo le dice la luz. Cuando tienes experiencias directas con enfermos que están a punto de morir y te das cuenta a qué velocidad aprenden esto, te quedas a cuadros. Miren, en mi primer libro hay un caso que no es de regresión, que es un enfermo que tuve en urgencias, con 46 años, con un cáncer de pulmón terminal. Como todo cáncer de pulmón terminal, tenía que estar en la cama en 45 grados para facilitarle la respiración, porque si no está en disnea. Y aún así está en disnea, le cuesta trabajo respirar. En un momento determinado, para hacerle corto esto, su familia me dice que está diciendo tonterías e incoherencias. Cuando yo me acerco a él, me quedo a solas con él, con una compañera mía. Le pregunto qué te pasa, que dicen que estás diciendo tonterías. Él insiste, no, yo no digo tonterías. Era un tipo, no, yo no digo tonterías. No. Mira, no te preocupes, no pasa nada, dímelas a mí. Total, que tanto le insistí que de pronto él estaba en una habitación solo, una pared de azulejo al lado, y de pronto mira la pared de azulejo en la que yo no veía nada, claro. Y me dice que aquí hay un tío que dice que viene a por mí. Esa fue su respuesta. Entonces yo le dije, bueno, mira, no te preocupes. Fíjate si te puedes poner en contacto con ese tío. Yo te doy 5 minutos de tiempo. Y yo agarré el reloj para ver los 5 minutos. Y les puedo asegurar que no fueron 5. A los 2 minutos ese hombre volvió la cara hacia mi compañera y hacia mí. Con un estado de paz increíble. Y nos dijo, entonces yo me estoy muriendo. ¿Esto es la muerte? Digo, sí, esto es la muerte. Dice, o sea, yo me estoy muriendo. Digo, sí, tú te estás muriendo. Dice, joder, si yo llego a saber que esto es la muerte. Digo, ¿qué pasa? Dice, mire usted, doctor, la muerte no existe. Digo, ¿pero cómo que no existe? Tú te estás muriendo. Dice, no, se muere mi cuerpo. Y cuando este se muera, que se va a morir ya, yo me voy a ir con este ser de luz que está aquí a mi lado, que me está esperando. Entonces esto te puede dar risa, o lo puedes observar y darte cuenta que un moribundo no se va a inventar una historia ni te va a decir una mentira. Y cuando esto pasa hay muchos moribundos más, como el trabajo de la doctora Kubler-Ross. Pues como decía al principio, se ve que algo está pasando aquí. Muy bien, podría seguir hablando mucho más sobre todo esto, pero pienso que lo bueno de esto es que ustedes me hagan preguntas, porque son muchas más las cosas que han quedado en el tintero que lo que yo he dicho. Y sus preguntas me van a ayudar a poder sacar del tintero lo que tengan que sacar. Muchas gracias. Hola. Vaya. Si solo... Hola. Si solo una pregunta. ¿Cuánto cobra por sesión? Pues es una pregunta interesante, ¿verdad? Y concreta. Pero muy